Hola, bienvenidos todos. Esto es Educarte. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es características del espacio geográfico. Antes de continuar, vamos con la intro. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio del tema de características del espacio geográfico. El espacio geográfico posee características cuya comprensión facilita su estudio. La más elemental, que es localizable. Para conocer la localización del espacio geográfico es necesario tener coordenadas geográficas, como son latitud, longitud y altitud. Pero ¿qué es la latitud y qué es la longitud? ¿Y qué son las coordenadas geográficas? Bueno, las coordenadas geográficas son un conjunto de líneas imaginarias que permiten ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la Tierra. Estas coordenadas son representadas por medio de la latitud y la longitud, las cuales están dadas en medidas angulares, medidas desde el centro de la Tierra. Y por latitud vamos a entender a la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al paralelo principal, que es el ecuador, grado cero. La latitud puede ser norte o sur. Longitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich. La latitud puede ser este y oeste. Entonces vamos a poder entender a la latitud como la ubicación geográfica de norte o sur dentro del planeta Tierra con base en la línea del ecuador. Y la longitud también la vamos a entender como la división que se hace del planeta Tierra en izquierda y derecha. Esto de manera muy sencilla para que tú puedas comprenderlo de mejor manera. Y la altitud se refiere a la distancia que hay de un lugar con base en el nivel del mar. Por ejemplo, el estado de Tlaxcala se encuentra a 2.300 metros por encima del nivel del mar, 2.3 kilómetros sobre el nivel del mar. Además, también podemos decir que la localización implica determinar la situación de un lugar en el espacio respecto a otro. La diversidad del espacio geográfico es resultado de la combinación de los componentes que hacen diferente a cada lugar. Así, no existen dos lugares iguales en el mundo, aunque pueda haber semejanzas entre ellos. En cada uno hay una distribución, una dinámica o cambios y una forma única en que sus componentes se relacionan. El espacio geográfico posee características que facilitan su estudio, lo cual genera una variedad de expresiones que lo hacen diverso. Podemos hablar de que tiene localización, tiene distribución, tiene diversidad, tiene cambios, tiene relaciones e interacciones, que son cada una de las que vamos a estudiar en este momento. Ahora pasemos a otra característica, hablemos de la distribución. Para comprender cómo es la disposición de los componentes naturales, sociales, económicos, culturales, políticos en el espacio geográfico, es necesario identificar su distribución, es decir, reconocer la forma en que se encuentran organizados u ordenados. Por ejemplo, la vegetación de la tundra se distribuye sobre todo el norte de Canadá, el norte de Siberia y el sur de Groenlandia. El área de distribución se define como la fracción del espacio geográfico donde una especie está presente e interactúa de manera no efímera con el ecosistema. La presencia o ausencia de estas en el espacio geográfico está definida por factores biogeográficos, fisiológicos, así como ecológicos. Ahora pasemos a la diversidad en el espacio geográfico. Y la diversidad del espacio geográfico se refiere a las características distintivas que definen a un lugar de la geografía particular. Por ejemplo, los elementos de la tundra, del desierto, de un bosque o de la selva son distintos. El espacio geográfico es diverso debido a que los procesos naturales y las actividades humanas de cada sociedad lo modifican. Esta característica permite reconocer similitudes y diferencias entre sus componentes. Por ejemplo, el desierto de Atacama en América del Sur es diferente del desierto del Sahara en África. Otro ejemplo que podemos abordar es la diversidad que podemos encontrar u observar en el desierto israelí, donde gracias al uso de tecnología moderna se ha logrado una alta producción agrícola, mientras que en el desierto de Níger sus habitantes no han alterado de manera significativa su entorno y prefieren desplazarse de un lugar a otro con su ganado. Pasemos a la siguiente característica del espacio geográfico. Y el espacio geográfico presenta cambios con base en el paso del tiempo, es decir, sus componentes no son estáticos, sino que se modifican de manera constante, son mutables, son cambiables. Algunas transformaciones son perceptibles durante una vida humana promedio, como el crecimiento de una ciudad o la forma en que un cultivo agrícola varía entre la época de lluvias
y la temporada seca. Sin embargo, otras han sucedido en cientos, miles e incluso millones de años, como la formación de los sistemas montañosos de nuestro país. Finalmente, el espacio geográfico es resultado de una serie de relaciones e interacciones con sus componentes. Es construido, percibido, vivido y transformado por las relaciones y las interacciones de los componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos con el curso del tiempo. Así, el clima frío y lluvioso y el tipo de relieve de la provincia de Quebec permiten la formación de cascadas de grandes dimensiones y de bosques de coníferas como los abetos típicos de climas fríos, los que a su vez favorecen la actividad turística al este de la ciudad. Las relaciones e interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos favorecen la diversidad del espacio geográfico al tiempo que propician que cada lugar sea único e irrepetible. La diversidad del espacio geográfico también se favorece con los cambios que suceden con el tiempo. De igual forma con los sucesos históricos que han influido para que la ciudad tenga una identidad y fisonomía propia. Para el caso de México se aprecia la diversidad en el componente político, es el caso de sus fronteras y límites. Las características de la frontera entre Estados Unidos y América son diferentes a las de México con Belice o Guatemala. Las características del espacio geográfico versan sobre su localización, su distribución, su diversidad, sus cambios, sus relaciones e interacciones con base en los componentes del espacio geográfico, con base en los componentes natural, político, social, cultural y económico. Y así podremos identificar y definir las características o similitudes que hay entre un espacio geográfico y otro espacio geográfico. Pues como lo hemos visto a lo largo de este tema, puede haber espacios geográficos que tengan similitudes, pero jamás van a ser iguales. Muy bien, como hemos visto a lo largo de estos videoprogramas, ya hemos estudiado el tema de componentes del espacio geográfico y hoy corresponde abordar el tema de características del espacio geográfico. Y ahora, para ejemplificarlo de mejor manera, nos ubicamos en un espacio geográfico determinado dentro del territorio que corresponde al estado de Tlaxcala. Este lugar se encuentra ubicado en el estado de Tlaxcala, en la comunidad de San Esteban Tizatlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala capital. Es un lugar ocupado por muchas personas y familias para venir a pasar un rato muy agradable en compañía de sus seres queridos y rodeados de una naturaleza muy impresionante. Ahora, abordemos el tema de características del espacio geográfico y cada una de esas características y ocupemos a este lugar como ejemplo específico para determinar cada una de esas características y ejemplificarlas de mejor manera. Vamos a comenzar a analizar entonces las características del espacio geográfico que corresponden al jardín botánico ubicado en el estado de Tlaxcala, en la comunidad de San Esteban Tizatlán. Conozcamos entonces su localización en el espacio geográfico y para esto es necesario tener las coordenadas geográficas, es decir, su latitud, su longitud y su altitud. El Jardín Botánico de San Esteban Tizatlán se encuentra ubicado a una latitud de 19 grados 19 minutos 47.3 segundos norte y a una longitud de 98 grados 13 minutos 05.9 segundos oeste, y su altitud se encuentra ubicada a aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. La siguiente característica del espacio geográfico que se presenta es la distribución de sus componentes. En el estado de Tlaxcala, la distribución de sus componentes se da, por ejemplo, en un espacio como es el Jardín Botánico de Tizatlán. De igual forma, otra distribución de sus componentes se da en las ruinas arqueológicas de Cacastla y Xochitecatl, y por otro lado también se da en el desierto ubicado en el municipio de Coapiaxtla. Así es, Tlaxcala también tiene un pequeño desierto. Y es así como el espacio geográfico de Tlaxcala es diverso, debido a que los procesos naturales, así como las actividades que se desarrollan por parte de la sociedad, lo modifican y le atribuyen un clima, una vegetación y una fauna muy característica y endémica del estado de Tlaxcala, que bien puede tener similitudes con los estados de Puebla, de Hidalgo o de México. Sin embargo, la diversidad del estado de Tlaxcala le atribuye a este lugar rasgos específicos y exclusivos que no hay en ningún otro lugar. El estado de Tlaxcala ha presentado cambios a lo largo de su historia, desde los primeros asentamientos humanos, como la aldea de Zompantepec alrededor del año 1600 al 1200 antes de nuestra era, hasta la construcción de sus zonas arqueológicas de Cacastla y Xochitecatl, que se llevaron a cabo en el año 100 a 650 después de nuestra era, así como la conformación de los conocidos señoríos de Tlaxcala y durante el periodo del virreinato español, llegando hasta nuestros días. Estos cambios o transformaciones han sido algunos perceptibles y otros han sucedido durante cientos, miles e incluso millones de años.
abordamos las características del espacio geográfico denominadas relaciones e interacciones de los componentes del espacio geográfico, mismos que construyen, permiten percibir, vivir al espacio geográfico de Tlaxcala, así como transformar las relaciones y las interacciones de los componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos, lo que ha permitido la formación de un río en el estado de Tlaxcala, de culturas prehispánicas, bosques, pequeños desiertos, que han favorecido la actividad turística en esta ciudad. Y así finalmente terminamos de abordar las características del espacio geográfico ubicadas al caso del estado de Tlaxcala y en específico tomando como ejemplo el Jardín Botánico de San Esteban Tizatlán en el mismo estado de Tlaxcala. Muy bien, así terminamos nuestra videoclase del día de hoy, después de haber abordado el tema de características del espacio geográfico. No queda otra cosa más que desearles un excelente día, que se la pasen muy bien y recuerden seguir extremando precauciones en materia de salud. Cuídense mucho, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Adiós.